Bueno, estamos con Mariano Montenegro, querido amigo. Vamos a hablar del tema de adolescencia, drogas, alcohol también y todo esto, estas cosas que aparecen y que aparecen como síntomas de que algo raro está pasando, pero no en mi casa, no es algo que... Y uno tiende a ver que sus adolescentes, tus propios hijos, y las redes que tus hijos conforman son más o menos normales. Y de repente, ¡pum!, la verdad emerge cuando uno está en reuniones de apoderados, lo hemos comentado en otras oportunidades. Uno empieza a ver que hay una cierta como opinión laxa con respecto a los temas de droga, a veces como influenciada en el propio pasado de las víctimas, que en este caso somos los papás, y te dicen, oye, ¿quién no se ha fumado algo? ¿Quién no ha tomado algo? Y hay poco, tal vez, una poca dimensión acerca de los riesgos y acerca también de los derechos y deberes de los adolescentes. Tú trabajas en esto hace muchos años, eres uno de los especialistas más connotados en el tema. ¿Cómo abordamos esto? Mira, yo creo que la primera gran cosa es que los tiempos han cambiado con respecto a lo que nos pasó antes y lo que nos pasa ahora. Primero, antes teníamos mucho menos información, ¿ah? Yo creo que cuando nosotros fuimos criados, nos criaron más al bulto, menos en hilado fino. Yo creo que hoy día primero tenemos menos hijos, además hay un hilado fino, y eso significa que estamos mirando más cosas y que debemos mirar más cosas, eso es lo otro, ¿no? Porque además existe muchísima más información de lo que hace 40 años teníamos. O sea, hoy la información basada en la evidencia es gigantesca. Entonces antes había mucha mitología, había mucho mito urbano, mito rural, de que hay que enseñarle chiquitito a tomar porque así tienen buena cabeza, a los hombrecitos hay que enseñarle chiquitito a tomar porque con eso se hacen hombrecitos. Curado manejo mejor. Curado manejo mejor. Pura tontera, mucha tontera, que no tiene ni una evidencia científica y que se demostró exactamente lo contrario, que tienen que retardarse de inicio absolutamente, que los adolescentes no deberían tomar, por supuesto no deberían drogarse, y principalmente porque se puso otro paradigma muy importante en la modernidad, que es cuál es el mundo que queremos construir y cómo crear bien nuestras crías, cómo darle un buen futuro y darle la mayor cantidad de oportunidades a nuestros hijos. Y esa es una mirada que nos exige algo mucho más fino, que no tiene nada que ver con lo que nosotros vivimos en nuestra época. Entonces yo creo que no nos hemos adaptado bien a este nuevo desafío. Y el nuevo desafío, con mucho más información, es que tenemos que empezar a cuidar de una manera distinta como fuimos cuidados a nuestros hijos. Porque siempre nosotros, o sea, la mayoría de las veces nosotros hablamos desde nosotros, no desde el metaanálisis. Y el metaanálisis, lo que ha hecho la evidencia científica, es que te muestra grandes masas y te las estudia. No es que, en mi opinión, en mi caso, mira que yo soy doctor, aquí soy psiquiatra, hice no sé qué cantidad de maldades, y aquí estoy, un hombre exitoso, lleno de futuro. Es como eso es muy pequeño, eso no es evidencia científica, eso es una cosa experiencial, una anécdota. Un testimonio, una anécdota. Y eso ya no estamos para eso, ahora tenemos que hablar desde la evidencia y con el gran interés de que tenemos que cuidar de que nuestros cabros sean mejor que nosotros y así para adelante. ¿Y cómo los cuidamos? ¿Cuáles son los pasos? Bueno, yo creo que la primera gran cosa es conocerlos bien, ¿eh? Yo creo que una de las primeras gran cosas, a ver, lo que nosotros hemos estudiado, yo trabajé en CONACYT, ahora se llama Senda, durante 10 años, durante todo el gobierno del presidente Lago, el presidente Bachelet, y la verdad es que era jefe de tratamiento, rehabilitación e integración social. Bueno, ahí trabajamos mucho, hicimos muchas cosas, hicimos muchos estudios que siguen ocurriendo. Y uno de los estudios importantísimos, que en eso los norteamericanos nos enseñaban algunas cosas importantes, es que nos dice que las familias involucradas, a ver, los hijos adolescentes que responden a tener familias involucradas, tienen mucho menos riesgo, consumen mucho menos droga, mucho menos alcohol y se arriesgan mucho menos que los hijos que piensan que tienen familias no involucradas en su crianza. Más abandonadas. Más abandonadas. Es brutal, o sea, hay incluso 7 preguntas, pero se hizo un trazado con 3, y los que tienen 3 o más de estas respuestas positivas tienen 3 veces menos riesgo, o sea, 300% menos probabilidades de consumo de alcohol y droga. Es muy sencillo como para que la gente entienda, es decir, usted come una comida al día, por lo menos con sus hijos, sabe con quién se junta, sabe a la hora que llega, lo espera y lo despiertan cuando llega,
sabe dónde va y dónde se divierte, sabe lo que ve en la televisión, conoce cómo le va en el colegio y con quién se junta. O sea, son cosas muy simples. No es dejar de trabajar para criar, porque involucrado la gente dice, oye, pero yo trabajo todo el día, ¿cómo voy a hacer esto? Otra pega más. No, si involucrarse es algo simple, es algo simple pero profundo. Pero esa simpleza profunda, hay un porcentaje que no la tiene. Y esos son los mayores consumidores de alcohol y droga. Y ahí es donde tenemos que conversar con los padres, porque en el fondo no es mucho lo que hay que hacer, pero es tan significativo para los hijos que ahí ya empezamos a tener factores protectores importantes. Y el alcohol y la droga, yo creo que es la otra de las cosas importantes, que es un riesgo evitable. ¿Y eso se ve parejo en todos los estratos sociales? ¿O hay lugares en donde hay una mayor vulnerabilidad? Mira, claramente en todo, pero en todo, la alta vulnerabilidad social es un desastre. En general, en términos que se acumula todo. Sin embargo, por ejemplo, con el consumo de alcohol ocurre algo distinto. Consumen más alcohol en los colegios privados, particulares pagados, llamémoslo así, que en los subvencionados y que en los municipales. Y ahí por 3 motivos. Principal, la laxitud, evidentemente la laxitud de los padres, bares en las casas, disponibles y abiertos, sin restricciones importantes, más dinero de mesadas y mucha disponibilidad económica. Eso hace que los chicos tengan mucha disponibilidad, acceso y no restricciones al consumo. Eso hace que los otros que son más pobres consuman menos, ¿no? Eso es importante verlo. Y bueno, y fuertísima la laxitud. Y la otra cosa muy importante con los padres, que a veces nos equivocamos todos, ¿no? Pero que tenemos que tratar de no hacer lo que es, no hagas lo que yo hago, haz lo que yo digo. Eso no existe, eso no es posible, ¿no? No puedo yo hacer no puedo no hacer lo que yo hago y hacer lo que yo digo, ¿no? Eso es muy raro. Y lo que dice la OMS claramente es que en la adolescencia no hay que consumir droga, y ojalá nunca, porque son sustancias no favorables, pero alcohol no antes de los 18 o 20 años. Porque ahí hay 2 cosas fundamentales. La evidencia científica dice, el sistema nervioso central todavía no está formado, se está todavía armando, podando, por lo tanto hay mucho movimiento, y ahí el alcohol entra y se genera se podría generar daño, y la gente que comienza antes a beber tiene más probabilidad de hacerse adicto en el futuro. Y además, cuando tú no has hecho identidad e incorporas el alcohol o las drogas durante la adolescencia, hay una probabilidad más alta de que quede dentro de tu seña de identidad el alcohol y las drogas. Es decir, yo soy medio curado, yo soy medio drogado, en vez de que si parte después de los 20 años, la verdad que la identidad ya está formada, por lo tanto, que quede el alcohol y las drogas muy bajo. Por eso la retardarle de inicio es una gran estrategia. ¿Y cómo estamos preventiva en relación a los otros países? Porque tú también eres un consultor internacional, sí, y ves la realidad en otras partes. ¿Cómo empiezas a ligar este tema de nuestra realidad local? Que parece que siempre nos miramos el ombligo, pero básicamente cuando nos comparamos, ¿cómo aparecemos? Yo creo que ahí hay múltiples variables que hay que tocar, ¿no? Somos un país, si uno lo hace, de los países que hemos estudiado los consumos, porque no todos los países hemos estudiado los consumos, eso es la primera gran cosa. Entonces a veces uno confunde, Chile ha hecho estudios completos de país completo, pero a veces Colombia, Bogotá, ¿me entiendes? O Brasil, Sao Paulo, que no es Brasil, ¿no? Entonces, con los países comparativamente, que los que se le podría comparar, Chile es un alto consumidor. Y yo creo que ahí hay variables importantes, de droga y de alcohol, ¿eh? Yo creo que de droga tenemos 2 países frontera, productores, Perú y Bolivia, cocaína y pasta base principalmente, y la marihuana principalmente paraguaya, está cerca, y alcohol somos productores, grandes productores, y tenemos más dinero, somos los más ricos, los más pobres hace más de 15 años. Entonces, cuando el país es muy rico y hay mucha producción cerca, mucha oferta, la probabilidad puede ser alta. Entonces, la gran apuesta, cuando tú quieres disminuir el consumo, son 2 ejes fuertes, hay más, pero 2 ejes fuertes: disminuir el acceso, que tiene que ver con todo el tema restrictivo, desde la prohibición hasta las restricciones, ya sea el alcohol, el tabaco, todas estas cosas, estas leyes que no se puede tomar, no se puede comprar, no se puede fumar en ciertos lugares, cada vez más restringidos, las edades, etcétera, los lugares cerca de las escuelas, los hospitales, etcétera, y aumentar la percepción de riesgo.
que esa es la otra cosa más bien preventiva. La primera es más represiva, la segunda es preventiva. Y eso significa, aumentar la percepción de riesgo significa que no nos tenemos que olvidar nunca, Marco, que el alcohol y las drogas es un riesgo evitable. Y hay padres que a veces creen que este es un riesgo inevitable. Y ese es un error. Les va a pasar igual. Les va a pasar igual, y eso no es así. Porque la verdad que la mayoría de los adolescentes no toman, ¿eh? Eso también hay que tenerlo claro para que la gente también se ubique en los estudios nacionales nuestros, entre octavo básico y cuarto medio. Aproximadamente el 35% tomó alcohol el último mes, el otro 65% no tomó. Entonces eso es bien importante mirarlo así. Ahora, como el 8% en octavo y como el 52% en cuarto medio, pero en el lote completo, el lote completo es 35%. Sin embargo, de ese 35% que tomó, el 65% tomó 5 tragos o más, una vez o más de una vez el último mes. O sea, se emborrachó más de una vez. Brutal. El último mes. Por eso los jóvenes no deben tomar, porque no existe bien claro, no es fácil el beber moderado, porque no tienen la corteza prefrontal, que es la del criterio y del buen juicio, no lo tienen maduro. Si por eso los chicos, cuando tú no tienes la corteza prefrontal todavía madura, que es madura hasta los 20 años, la última que madura, es porque ahí tú tienes el buen criterio y la toma de decisiones acertada. Entonces tú no puedes estar pidiéndole a los adolescentes que tengan buenas decisiones y madurez antes de que la neurología la dé. Si es por eso lo que se basa en la OMS, sino en un capricho de cartuchos. O sea, la OMS no es que un grupo de científicos cartuchos que no quiere que la gente no toque ahí, no tome porque es un pecado, porque es el mal, porque el diablo. No, porque queremos cuidar nuestras generaciones futuras. Y como hay mucha evidencia que no la teníamos antes, ahora está la evidencia fuerte de por qué no. Yo creo que eso es un tema fundamental. Muchas gracias, Mariano. Ya, pues.